Calculemos ahora la inversa de una función homográfica. Voy a hacer dos ejemplos. En este video una función homográfica expresada con este formato, con esta fórmula, y en otro una expresada directamente como el cociente entre dos lineales. Vamos al primer caso. Queremos ver si esta función homográfica tiene inversa y si tiene inversa, calcular su fórmula, definir bajo qué conjuntos A y B esta función f admite inversa y luego graficarla y ver qué ocurre con los gráficos. Entonces, partimos de la misma manera que antes, donde dice f de x ponemos y despejamos x. Y entonces es igual a toda esta expresión. Para despejar x, ojo que este denominador no divide a todo, entonces no puede pasar. Comienzo, por lo tanto, pasando el 4 restando. Ahora sí, el denominador puede pasar multiplicando, sí o sí tengo que poner todo entre paréntesis, si no ya voy a empezar a cometer errores. Y como mi objetivo es despejar x, acá en vez de ponerme a hacer distributiva para no mezclar variables, lo que voy a hacer es directamente este paréntesis que no tiene x, lo voy a pasar dividiendo. Luego paso el 2 sumando y terminé el despeje. Esta expresión va a definir la fórmula de la inversa porque terminé de despejar x y en la fórmula del lado derecho, si se fijan, no está la x y la va a definir siempre y cuando cambie la y por la x. Esta es la fórmula de la función inversa. Ahora, a lo largo de todo este despeje, ¿qué valores puede tomar x y qué valores puede tomar y para que todos los cálculos que yo hice tengan solución? El hecho de que la x aparezca en el denominador, en estos dos renglones, implica que x menos 2 no puede ser 0 y por lo tanto x tiene que ser distinto de 2. Y por otro lado, si pienso en los valores de y, acá no hay ningún problema, pero en cuanto pase esta expresión dividiendo, tanto ahí como ahí, el hecho de que la variable y aparezca en el denominador implica que hay que pedirle también a ese denominador que no sea 0. ¿Por qué tengo que pedir estas dos condiciones? Porque no se puede dividir por 0. Despejando, concluyo que y no puede ser 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que f admite inversa si y solo si está definida como una función que va de todos los reales quitándole el 2 a todos los reales quitándole el 4. ¿Por qué no es como el ejemplo de la lineal, que si f iba de reales en reales admitía inversa? A ver, si yo acá pusiera en vez de los reales distintos del 2, todos los reales, estaría ocurriendo que en el conjunto de salida pondría un elemento, que es el 2, que no tiene su correspondiente en el de llegada, porque la función original para 2 no tiene solución. O sea, el 2 no puede estar en el conjunto de salida. Recuerden que en el conjunto de salida podrían estar elementos que seguro tengan un i, para que cumpla la definición de función. Y lo mismo ocurre en el conjunto de llegada. ¿Por qué acá el codominio no es todos los reales? Porque habíamos dicho que para que admita inversa, el codominio debía coincidir con la imagen, es decir, en el conjunto codominio no podían sobrar elementos sueltos. El codominio, si fueran todos los reales, tendría dentro un elemento que es el 4, que no proviene de ningún elemento del dominio, ¿sí? Entonces, corregido eso, cambiando esos dos conjuntos reales por los reales distintos del 2, asociado a los valores que la x puede tomar por la cuenta, y los reales distintos del 4 asociado a los valores que y puede tomar, defino conjuntos de salida y de llegada para que f admite inversa. Esta es su función inversa y, en consecuencia, esa función inversa va a ir de reales menos el 4, o distintos del 4, que es lo mismo, a reales distintos del 2, siendo esto el dominio de f. Esto su codominio, pero dijimos ya que para que haya inversa coincidía con su imagen. Esto el dominio de la inversa y esto la imagen de la inversa. Esta notación uno la escribe, esto de definir quiénes son dominio de imagen, tanto de f como f a la menos 1, si el enunciado lo pide.
si no, no es necesario. Sí, mínimamente uno debería definir cuáles son los conjuntos de salida y de llegada de f para que admita inversa. ¿Sí? Decir que si f va de reales menos el 2 a reales menos el 4, seguro que admite inversa y que esta es su fórmula. Ahora vamos a hacer el gráfico. La función f tenía entonces esta expresión. De acuerdo a su fórmula, puedo sin hacer ninguna cuenta determinar que tiene asíntota vertical en 2, porque es el número excluido de su dominio, y asíntota horizontal en i igual a más 4, que de hecho fíjense que son las mismas restricciones que aparecieron cuando definimos conjuntos de salida y de llegada para que admite inversa. Bueno, entonces, esta es su asíntota vertical, esta es su asíntota horizontal, y si busco un punto por el cual pasa esta función, es decir, por ejemplo, la evalúo en 0, voy a descubrir que esta función va a estar en estos cuadrantes. Eso es porque este parámetro es negativo. Cuando este número sea negativo, va a estar en estos cuadrantes, y cuando sea positivo, va a estar en estos dos. Incluso, para ver con más precisión por dónde pasa el gráfico, dado que después queremos ver que se genera la simetría con respecto a la recta de identidad, podemos hacerle una tablita de valores, evaluarla en ciertos valores de x, obviamente no en x igual a 2 porque ahí está la asíntota vertical, y hacer la cuenta y ver qué valores de y obtenemos. Para eso yo lo hice y obtuve esos 4 puntos con los que después tracé el gráfico. Ahora voy a hacer lo mismo con la fórmula de la inversa. Bueno, así como en rosa grafiqué la función original f con sus respectivas asíntotas, ahora en verde escribí la expresión de la inversa. Observando su fórmula detecto quiénes son sus asíntotas. Fíjense que se corresponden con el número excluido del dominio y con el valor que aparece como el parámetro d, si recuerdan la fórmula, y son justamente asociados a las restricciones que tenían tanto el dominio como la imagen de esta función inversa, ¿sí? El hecho de que su dominio sea reales distintos del 4 es porque tiene asíntota vertical en 4, y de hecho la fórmula lo indica, y lo mismo ocurre con la imagen, que es los reales distintos del 2, es porque tiene asíntota horizontal en i igual a 2, y lo puedo determinar como parámetro d de la fórmula. Hice también una tablita de valores, teniendo cuidado de no poner el valor donde está su asíntota vertical, que es acá en 4, por eso lo salteé, y obtuve estos puntitos, estos dos, con los cuales tracé esta primer rama de la hipérbola, y me faltó ubicar que para 6 da 0,5. Ahí tenemos la otra rama. Luego lo que vamos a hacer es trazar la recta identidad. Esta recta que supuestamente divide al gráfico en dos partes. En realidad no es que lo divide, lo que genera es una simetría. Así que la recta identidad, que pasa por el 0, 0, por el 1, 1, por el 2, 2, etcétera, es decir, por este punto, por este y por este, lo que hace es una simetría. Fíjense, si observo esta rama de la función original, al generarle la simetría con respecto a la recta identidad, se transforma en esta otra. Y si observo esta rama de la función original, al generarle la simetría con respecto a la recta identidad, que es la que siempre se grafica si me piden que haga f y f a la menos 1, se transforma en esta otra. O sea, acá se ve perfecto cómo una función homográfica intercambia asíntotas en f a la menos 1, ¿sí? Lo que es la asíntota vertical de f pasa a ser la horizontal de f a la menos 1, y lo que es la horizontal de f pasa a ser la vertical de f a la menos 1, y también se ve perfectamente el tema de cómo la función original se espeja a través de la recta identidad, generando la simetría al dar su inversa.